Troas, entonces me fui para Macedonia. Pero si se le había abierto una puerta para que predicara el Evangelio. ¿Estamos entendiendo? Fue el mismo Espíritu que les dijo a Pablo que no subiera para Galacia, al norte de Turquía, para allá arriba, sino que se fuera ¿dónde? A Macedonia. Pasa a Macedonia. Y aquí en Troas se le abre una puerta, pero en ese momento, aunque tenía una puerta abierta, él esperaba, él contaba con que su hermano Tito iba a estar ahí. No, ¿y dónde estaba Tito? Bueno, Tito estaba por acá, por Creta. Ahí fue el ministerio de Tito. Pero en estos momentos, ellos estaban cerca de Éfeso, en Miletos, si pueden ver arriba, para tener una idea, no más. El ministerio que Dios le da a Tito, discípulo de Pablo, se centró en esta isla, en Creta, una isla muy, muy bonita, muy hermosa, se parece a Puerto Rico, un poco más grande. Y eso que decían los que acusaban a Pablo, que los cretenses eran malas bestias, bestias de carga, mentirosos, glotones, yo no vi nada de eso ahí en Grecia, las cosas han cambiado, ¿no? En Creta. El asunto es que aquí está Troas, aquí. Y Pablo va hacia Macedonia, acá. Y de Macedonia él bajaba por todo esto aquí, Atenas, la capital de Grecia. Aquí está Corintio. Y seguía todo este circuito hasta Berea, Tesalónica y Filipo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, Tito y el grupo estaban aquí. Estaban en Miletos o estaban en Éfeso. Pero cuando llega Pablo a Troas, ¿dónde está Tito? Y él se preocupó tanto por eso que dijo, no, me sigo para Macedonia, aunque tenía una puerta abierta en ese momento en Troas. Hay momentos en que tenemos que hacer ciertas cosas que quizás no tengan mucho sentido, por eso es que no podemos juzgar. Humanamente hablando, tenemos que dejarle espacio al Espíritu Santo de Dios para que podamos obrar como Dios quiere. Y en algunos momentos Dios querrá y en otros no va a querer. Pero tenemos que seguir andando en el temor de Dios, con mucho temor y temblor. Sigo hacia adelante. Estoy en el Lowe's, por ejemplo, y estoy hablando del Evangelio. Y de momento llega alguien y comienza a criticarnos porque estamos hablando en español. Y eso me pasó. Y estábamos tranquilos ahí en una esquina, sin molestar a nadie. Y llega una señora mayor de edad y casi nos regaña porque estamos hablando en español y ella no entendía. Y a la larga ella termina diciéndome, casi llorosa, porque le dije lo que estábamos haciendo. Yo también voy a tal iglesia, una iglesia de primera calidad aquí en Alamogordo. Una iglesia evangélica, supuestamente pentecostal. Y me dice, yo voy a esa iglesia. Y es anciana ya. Entonces yo pensaba humanamente, como quizás pueda pensar usted, bueno, ¿en qué Dios ha creído esta señora? Porque no estábamos haciendo nada indebido, simplemente hablando en nuestro idioma, en una esquina, privadamente. Y ella vino y nos regañó prácticamente por no estar hablando en inglés. ¿Ves, amados, lo que les estoy diciendo? No podemos juzgar ni podemos condenar, pero mire, si dejamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, posiblemente la actitud sería diferente. ¿Me está entendiendo? Sin juzgar a nadie. Pero eso es algo que tú no se lo puedes forzar a nadie, la persona tiene que quererlo. Lléname, Señor, lléname, porque eso es lo que me quebranta. El Espíritu Santo es el alfarero que nos rompe a nosotros, pero tiene que estar en nosotros. No es simplemente una pomadita que nos dieron en un codo o en una rodilla, o en un pie o en una oreja. ¿Me está entendiendo? No es una pomadita nada más del Espíritu. Tenemos que tomar el medicamento completo y dejarnos que su efectividad trabaje en nosotros, por dentro y por fuera. Y entonces ocurre el quebrantamiento, el rompimiento, porque si no somos orgullosos, podemos hacer una cosa, nos enojamos y nos cuesta que se nos pase el enojo, decimos cosas que no queremos y después decimos, no, lo voy a arreglar más adelante y pasan semanas y no lo arreglamos. Y ahí ya el daño estaba hecho, por lo que se dijo, por la intención del corazón. Entonces, amados, Pablo fue afectado por
todo esto en su gira, porque fueron varios viajes que él hizo. Y en el verso 14, ahí aparece la palabra que les dije, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Esa es la palabra triunfo. En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dios nos ama a todos, pero unos se van a salvar y otros no van a entrar. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero vea lo que dice el verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Muchos, no dice algunos, no dice unos pocos, en aquel tiempo. No hacía mucho tiempo que Cristo había venido a la tierra y que habían visto las maravillas de Dios y todo lo que estaba ocurriendo en Israel y con la nueva iglesia, con la iglesia que había salido del judaísmo. Y ahí Pablo dice que había muchos que andaban falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad nosotros, decía él, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos como en Cristo. Les decía, los que murieron en Cristo, diga en Cristo, esos serán resucitados. Y nosotros los que quedamos en Cristo, a la final trompeta, seremos ¿qué? Transformados en Cristo. Recuerde, esa es la clave. Murieron en Cristo, no los juzgue. Simplemente si no murieron en Cristo, pero eran salvos, pues no los van a ver ahí en el bema, porque no murieron en Cristo. ¿Me está entendiendo? Quizás se dejaron por la debilidad del mundo, de los deseos de la carne, los placeres de la vida, lo que fuera, pusieron a Cristo en tercer o cuarto lugar. Nosotros no podemos juzgar, pero estamos acudiendo a la suma de la palabra. Toda ella es la verdad, porque unos van a entrar, otros no van a entrar, porque los libros van a ser abiertos y si esos nombres aparecen inscritos serán levantados entonces, pero después del milenio de Cristo, en Cristo. Y luego los que quedamos nosotros en Cristo, a la final trompeta. Por eso él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Recuerde, amados, entrará ¿a dónde? Al reino de Cristo. No todos los creyentes entrarán al reino. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Quién le dice a Cristo Señor si no es el creyente? No todo el creyente. Y la fe salva, y eso no hay quien lo quite, eso es palabra de Dios. Por tu fe serás salvo. Pero por tu obediencia entrarás y pasarás por el bema de Cristo. Y esa es la diferencia que tenemos que nosotros considerar hoy más que nunca, sabiendo que el que ha de venir está a las puertas y que estos días están llenos de apostasía y que la sociedad se ha ganado a esta generación. Y muchos de nuestros hijos y nuestros nietos, hablando en términos generales, muchos están del lado de la sociedad ya, porque la sociedad de alguna manera los ha convencido. No somos como muchos que medran falsificando, sino que obramos delante de Dios y hablamos en Cristo. Hay algo más que les quería mostrar. Y es que ahí estamos hablando lo de Tito, le dije en el verso 13, por no haber hallado a mi hermano Tito. Entonces fui a la carta de Tito a ver si había algo ahí que pudiera darnos un poquito de más luz en la carta de Tito. Y hay algo que podemos considerar. No es nada extenso, es simplemente una ilustración y una exhortación que Pablo le da a Tito. En el capítulo 1 de Tito, en el verso 5, ahí nos habla y nos dice, por esta causa, Tito, te dejé en Creta. Ok, vamos a ver a Creta aquí. Por eso fue que les enseñé anteriormente. Aquí está Creta. Aquí está Éfeso. Hemos estado ahí. Aquí está Mileto, más abajito, donde se reunían todos. Pero Éfeso era el lugar de reunión. Y aquí está Troas, acá. Este es un puerto mayor. Por aquí todos tenían que pasar. Si querían venir ¿a dónde? A Macedonia
y a entrar y bajar a Grecia. So, de Troas ellos navegaban hasta Filipo, ¿no? Y entraban a Macedonia, el territorio de Macedonia, seguían bajando por aquí. Aquí está Atenas, en Grecia, y pasaban a Corintio, y de Corintio pasaban por aquí, subían por este circuito. ¿Por qué circulé esto, Nicópolis? Porque Pablo le dio instrucciones a Tito sobre Nicópolis. Por ejemplo, está diciéndole ahí, en el verso 5, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario, y da las cualidades, es necesario que el obispo, el líder, sea irreprensible, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Y a muchos se les ha olvidado. Como ha sido enseñada, la suma de la palabra, toda ella es la verdad, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vea el verso 10. Porque aún hay, vuelvo otra vez a usar la palabra muchos, si me está leyendo conmigo, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, esto eran los judaizantes, pero que eran creyentes, ya se supone que habían recibido a Cristo, a los cuales es preciso tapar la boca, mandarlos a callar, porque lo que están hablando y enseñando no va conforme al evangelio que recibieron de Jesucristo. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y ahí es donde le dije lo de los cretenses. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, perezosos. Nosotros estuvimos en Creta y la gente era muy amable, pero solamente estuvimos por un día, ¿no? No sé, fue algo, pero quiero entonces dejarles ahí, que ya que estoy ahí, anote el capítulo 3 de Tito, porque esto es un retrato de la sociedad en que estamos viviendo hoy. Del versículo 1 al 8, del 1 al 8 de Tito. Y vamos a seguir entonces. Ya tiene una idea, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo aquí. Tito probablemente estaba aquí abajo, no estaba muy lejos de Éfeso, pero él aquí ya lo estaba esperando. Le puse este otro lugar porque algo bonito ocurrió ahí también con el apóstol Pablo, y quizás les pueda dar un poco de luz sobre esto. Porque estuvimos ahí precisamente detrás de esas montañas, y les voy a enseñar algo. En uno de los viajes que hicimos a Turquía, esta es una carretera romana, así era, así queda todavía. Y este es el estilo como ellos construían, los romanos. Y toda Asia y la parte de Grecia hasta Roma tenían conexiones por carreteras que estaban construidas de esta manera. Pero aquí es donde estamos hablando de que ocurrió algo. ¿Se acordarán la historia que cuando Pablo decide regresar para Israel, ¿no? Él subió, pasan por la ruta que les dije. Las rutas los llevaban desde Israel por todo esto. Aquí, acá, así, así y así. Y otra vez regresaban, pero podían regresar en barco desde aquí, por el mar Egeo, y no tener que pasar por todo esto, por Macedonia. Pero Pablo siente pasar por Macedonia. Si él iba a pasar por Macedonia, quiere decir que tenía que regresar ¿a dónde? A Troas, eventualmente, ¿no? Pues fue ahí donde él estuvo. ¿Te acuerdas que leímos que Dios le había abierto puertas en Troas? Y él no había querido, él quiso seguir por causa de Tito, ¿no? Pues fue ahí donde él está hablando una noche a todos ellos, y continuó hablándole desde la medianoche hasta el amanecer. Y había un joven, Eunice, creo que se llamaba Eunice. Estaba sentado en una baranda
Y porque el sermón era largo, le dio sueño y se cayó y cayó muerto desde esa altura. Y Pablo fue y oró por él. Y estando ahí con él, dijo, no se preocupen porque no está muerto, él vive. Y el jovencito se levantó y le dieron comida. Y eso ocurrió ahí en Troas. Entonces, aquí está, este lugar aquí es Troas. ¿Okay? Y este lugar aquí es a donde Pablo continuó. Normalmente, les digo esto porque normalmente ellos seguían en barco hasta aquí. Pero después de ese incidente, a Pablo le da con caminar y no irse en la embarcación. Todo este tiempo que dicen que son unas 31 millas más o menos, se puede echar un día de camino o hasta 2 días de camino. Todo este tiempo él prefirió irse solo por estos caminos romanos en lugar de irse en la embarcación con el resto del grupo del equipo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la historia nos lleva ahí a ese incidente y yo tomé unas fotos del lugar. Este lugar es en Aso. Es el único hotel que hay ahí, que está aquí. Ahí nos quedamos, pasamos la noche. Este era el puerto donde él caminó. Ese es el lugar adentro. Él caminó aquí y llegó a este lugar, a Asos. ¿Ves? 31 millas de esta manera. Es lo que dice la Biblia que Pablo hizo. Por la razón que haya sido, no sé, uno puede especular por qué él decidió caminar y no irse por acá. Hay 2 posibilidades también. Porque se le cayó ese muchacho, murió y lo resucitó y quizás eso le tocó al corazón. Le dijo, wow, Dios, verdaderamente cuando tú dices que hay una puerta abierta, tenemos que atender lo que hay ahí, porque tú tienes un propósito. Y está bien. Y lo otro era que vino un profeta y le dijo a Pablo, le quitó el cinto y le dijo, mira, me voy a amarrar con este cinto, me lo voy a poner a los pies. Porque así me dice el Espíritu Santo. A ti te van a tomar de esta manera. Y te van a amarrar y te van a atar en Jerusalén cuando llegues allá. Y sabemos que Pablo hizo todo lo posible para que no pasara eso. Él confiaba en Dios. Y al poco tiempo, ya estando en Jerusalén, pasó exactamente como le dijo el profeta. Lo ataron con su propio cinto, ¿no? Y de ahí comenzó entonces el problema grande de Pablo, donde lo encarcelaron y luego eventualmente terminó en Roma. Pero son detalles que nosotros tenemos que entender hoy, porque es el Espíritu de Dios el que va a hacer la diferencia en algún lugar, en algún momento, en algo que ocurra que tú quizás no entiendas, ¿no? Y este es el puerto. El puerto sigue antiguo, prácticamente como era en aquellos días. Y de ahí ellos partían entonces para otros lugares en el Mediterráneo. Tomé una foto del lugar adentro. Todo es pequeño, es antiguo, pero hay un sentir de que el apóstol Pablo estuvo por esos lugares. Tan humilde y tan sencillo eso. Pero quien hizo la diferencia en la predicación del Evangelio y en las respuestas de la gente, en la aceptación de ese Evangelio, fue el Espíritu Santo de Dios. Según la gente, ¿no?, le creyó a Dios. Y en algunos casos, Dios tuvo que usar de tribulaciones, de persecuciones y de crisis para que la gente abriera sus corazones y la luz del Evangelio pudiera alumbrarle. Porque Dios está escuchando. Y ahora mismo, en esta nación, no le están hablando a Dios. La sociedad está hablando de una manera muy diferente. Y estamos viendo los frutos de nuestra generación en estos días. Le vamos a pedir a Dios siempre que continúe escuchando Shema, el clamor, nuestra fe, nuestra disposición para servirle a Él. Dios sabe si lo estamos poniendo a Él en primer lugar. Dios sabe cuál es la prioridad que Él tiene en cada uno de nosotros. Y si le permitimos al Espíritu de Dios
que more en nosotros como Él quiere, donde quiera que tú entres, donde quiera que tú salgas, donde quiera que tú estés, habrá una oportunidad para predicar el evangelio del reino. Óigame, por favor, del reino. Ahí es donde queremos entrar, en el reino de Cristo que está a las puertas. Amén. Les invito a ponerse de pie.